¿Qué tal? Paz y bien donde quiera que te encuentres. Quiero compartir algo así rapidito. ¿Recuerdas? Días atrás dije que estaba estrenando una libreta, ¿verdad? En la cual el primer cosa que apunté aquí era si mi matrimonio es reconocido por la iglesia, o más bien decía ahí, si es reconocido por Dios, ¿verdad? Y después, el siguiente tema, por decirlo así, apunté aquí citas que nos han robado los protestantes, ¿verdad? Y apunté una, dos, tres hojas, cuatro hojas. Cuando lo terminé, me puse, pues yo mismo a leerlo, a estudiarlo, ¿no? Y lo grande de esto es de que me di cuenta yo mismo que al estudiarlo, al leerlo, en lo que yo había ejecutado ahí, aprendí algo, descubrí algo. ¿Qué es esto? Mira, te lo voy a compartir bien rápido. Yo pienso que todos tenemos ah, conocidos o incluso familiares que se han ido con los protestantes, ¿verdad? A otra iglesia. Pues bien, si les preguntamos a ellos cuál iglesia es la verdadera, te van a decir que ellos, ¿no? Que ellos van a ser arrebatados, otros pues que son los únicos porque todavía respetan algo del Antiguo Testamento, tienen diversas ideas y pues es lo que ellos defienden. Pero este título que yo puse ahí, citas bíblicas que nos han robado los protestantes, y descubrí algo más que se han llevado de nosotros. Así rapidito te quiero leer algo que es lo que la iglesia entendió desde un principio y que la iglesia ha enseñado siempre. No lo ha dejado de enseñar. La enseñanza ahí está. ¿Qué ha pasado? Que se ha disminuido esa proclamación. Se ha disminuido esa idea en las personas y más gravemente en los primeros que deben de ser los que nos den a conocer eso, que son los pastores nuestros, ¿no? Los sacerdotes. Dice el catecismo, fíjate, algo muy interesante, que yo descubrí que nos han robado algo más que las citas bíblicas. En esta idea era para mí defender de las citas bíblicas que nos han robado, que ellos dicen dar la idea base a nuestra fe católica y ver el error de ellos y usar nosotros esas citas, pero con todo su contexto, ¿verdad? Pero descubrí algo, mira, te lo voy a compartir. Dice una pregunta dentro del catecismo de la iglesia. ¿Por qué decís que el romano pontífice es pastor universal de la iglesia? Todo aquel que se separa de la iglesia católica rechaza al papa, ¿verdad? El papa es el sumo pontífice de la jerarquía en sí, ¿verdad? Dice aquí, porque Jesucristo dijo a San Pedro, primer papa, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Y sigue diciendo, es una respuesta. Incluso también nos dice que a él le encarga su rebaño, ¿verdad? Esto ya en el Evangelio de Juan dice, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Todo aquel que se va de la religión católica ya no tiene al Papa como su líder, ¿verdad? Dice otra pregunta. ¿No pertenecen pues a la iglesia de Jesucristo tantas sociedades de hombres bautizados que no reconocen al romano pontífice por cabeza? ¿No pertenecen tantos bautizados a la iglesia de Jesús? Empecé diciendo, hay personas que son católicas, fueron bautizados y se van a otra secta, a otra religión, entonces no pertenecen a la iglesia de Jesús. Dice la enseñanza de la iglesia católica. No, señor.
todos los que no reconocen al romano pontífice, es decir, al Papa, por cabeza, no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. Dice otra pregunta. ¿Por qué la Iglesia verdadera es una? Antes de esta pregunta había una pregunta que nos distingue como iglesia, ¿no? Y son tres cosas. Terminaba diciendo esa respuesta porque es santa, es una, nada más una, es santa, católica y apostólica, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué la iglesia verdadera es una? Dice la respuesta. La iglesia verdadera es una porque sus hijos de cualquier tiempo y lugar están unidos entre sí en una misma fe. Esto es interesante, de cualquier tiempo y en cualquier lugar. Recuerden que antes de que existieran los protestantes, nosotros estamos unidos con esa iglesia, que es la única que venía de Jesucristo. Entonces, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, nosotros estamos unidos con aquellos que ya no están aquí, ya fallecieron, pero nos une esa misma fe que decía aquí, un solo bautismo, una sola fe, ¿verdad? Nos lo dice en Efesios 4:5. Y seguía diciendo la respuesta. Un mismo culto, una misma ley y en la participación de unos sacramentos bajo una misma cabeza visible que es el romano pontífice. Por eso es una sola iglesia. Dice otra pregunta. ¿No podría haber más iglesias? ¿No podría haber más iglesias? Si hoy vemos iglesias por todos lados, dice la respuesta. No, Señor. No puede haber más iglesias porque así como no hay más que un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo, así no hay ni puede haber más que una sola verdadera iglesia. Es interesante, ¿verdad? Y aquí vamos a entrar ya a eso que descubrí cuando yo estaba leyendo ese desenglose que yo mismo hice, ¿eh? Porque dice otra pregunta. Siguen preguntas, pero quiero llegar aquí, mira. Basta para salvarse ser como quiera miembro de la Iglesia Católica. Basta para salvarse. Nomás con que pertenecemos a la Iglesia Católica, ¿con eso basta? Dice lo que nos enseña la Iglesia. No, Señor. No basta para salvarse ser como quiera miembro de la Iglesia Católica, sino que es necesario ser miembros vivos. ¿Cuáles son los miembros vivos de la Iglesia? Los miembros vivos de la Iglesia son todos y solamente los justos, a saber, los que están actualmente en gracia con Dios, ¿sí? Es decir, aquellos que están esforzando por vivir lo mejor cristianamente que se pueda. Y aquí, al terminar diciendo, estar actualmente en gracia de Dios es ser partícipes del sacramento de la reconciliación, de la confesión. Dice otra pregunta, ¿y cuáles son los miembros muertos? Miembros muertos de la iglesia son los fieles, es decir, aunque sean los católicos, que se hallan en pecado mortal. Esto es enseñanza de la iglesia. Y es interesante que se nos diga así tajante, tal cual es, porque nos va a dar una realidad, la cual vamos a analizar, vamos a poner en práctica lo que sea necesario para mejorar, ¿verdad? Que no nos lo digan con titubeos, ni queriéndonos mostrar como que solamente reina la misericordia de Dios en todo pecador. Es un grave error, porque la misericordia de Dios en un pecador es enseñarle el camino a la salvación. Y para eso hay que ser partícipes, hay que ser miembros vivos de la iglesia, no muertos. Dice otra pregunta, ¿puede alguien salvarse fuera de la iglesia católica, apostólica, romana? ¿Puede alguien salvarse, alguien que está fuera de la iglesia? Decían las preguntas anteriores, solamente hay una. Una.
católica, apostólica y romana, ¿puede alguien salvarse fuera? Esta pregunta yo la he escuchado, quien la va a contestar titubea. La he escuchado que la tiene que contestar algún laico que está dando una enseñanza, algún taller, alguna prédica. He escuchado que la va a contestar algún sacerdote y titubean y terminan diciendo que se puede salvar el que sea. Y aquí quería llegar. Aquí quería llegar porque esto es lo que yo descubrí cuando estaba leyendo el desenglose que yo hice. No que yo lo haya descubierto, ya sabemos, es enseñanza de la iglesia, pero es algo que nos damos cuenta cómo los protestantes nos lo han robado. Mira la respuesta a esto. ¿Puede alguien salvarse? ¿Alguien que está fuera de la iglesia de Jesucristo? Dice la respuesta. No, Señor. Fuera de la iglesia católica, apostólica, romana, nadie puede salvarse. Como nadie pudo salvarse del diluvio fuera del arca de Noé, que era una figura de esta iglesia. Mira, hoy en día tú pregúntale a cualquier protestante de cualquier otra religión, incluso, bueno, pues todos pertenecían a la católica, ¿no? Pero alguien que tú conozcas, que era católico y se fue, pregúntale quién se va a salvar, van a decir que ellos. Pregúntale si las otras religiones se van a salvar, van a decir que no. Y aquí quería llegar, porque esa es una verdad nuestra, que nos han robado. Y me da tristeza, porque ahora ellos lo dicen, lo proclaman, siendo una mentira para ellos. Ellos dicen que nosotros como católicos estamos perdidos y que ellos, como lo que sean, la religión que sean, están salvos. Esa es una mentira que dicen, pero sería una verdad nuestra. Y es enseñanza de la iglesia desde los primeros tiempos. Por eso los apóstoles empezaron a enseñar a los que andaban perdidos, a los que tenían otros dioses, que tenían que creer en Jesucristo, porque si no estaban muertos. Ahora, pregúntale tú a un católico, te digo, yo lo he escuchado de personas que enseñan, de sacerdotes. Pregúntales si cualquiera fuera de la iglesia se va a salvar y te dicen que sí. Pero no es lo que enseñaban los primeros cristianos. No es lo que Jesucristo mandó a los apóstoles a enseñar. Pero hoy tristemente, cualquier persona con autoridad, ¿sí? Con autoridad porque es un predicador, ¿sí? Un predicador respaldado por su iglesia, por su párroco, o con autoridad porque trae un cuello blanco, un sacerdote. Entonces esas personas con autoridad te dicen a ti, sí, cualquiera se puede salvar, la misericordia de Dios es infinita, y yo como laico lo escucho, y pues él tiene autoridad y ya me la creí. Pero no es enseñanza de la iglesia. Esto sí es enseñanza de la iglesia. Fuera de la iglesia católica no puede haber salvación. Basta un pecado mortal para la condenación. Dime cómo se van a salvar tantas personas que hay afuera si nunca se confiesan. Dice otra pregunta. ¿Se salvaría quien siendo miembro de la iglesia católica no practicase sus enseñanzas? Estando dentro de la iglesia católica, si no participo yo de las enseñanzas, ¿me voy a salvar? Dice aquí, quien siendo miembro de la iglesia católica no participase sus enseñanzas sería miembro muerto y por tanto no se salvaría, pues para su salvación de un adulto se requiere no solo el bautismo ni la fe, sino también obras conforme a la fe. Otra pregunta, ¿estamos además obligados a cumplir todo lo que la iglesia nos manda? ¿Estamos obligados? Recuerda que, bueno, hoy todos se sienten mal porque les dicen que es una obligación, como que los oprimes, ¿verdad? Pero somos bautizados, es nuestro deber.
defender nuestra fe, salir, proclamar, enseñar, ir a bautizar a las personas, traerlos a Jesucristo. Es nuestro deber. Entonces dice, ¿estamos además obligados a cumplir todo lo que la iglesia nos manda? La respuesta, sí, Señor. Estamos obligados a cumplir todo lo que la iglesia nos manda, porque Jesucristo ha dicho a los pastores de la iglesia, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Entonces, hermano, hermana, que me escuchas, estaba yo leyendo este pequeño resumen que me di la tarea de hacer, de investigar conforme la Biblia, conforme enseña la iglesia. Y ya que lo terminé, me puse a leerlo y me di cuenta de esto, que no es algo que yo haya descubierto, pero me di cuenta de esto, que para cualquier otra religión que viven en la mentira, solamente ellos son salvos y todos nosotros no. Y si le preguntamos nosotros a alguien que se dedica a enseñar, a un sacerdote, quizás no todos, pero la mayoría sí, y te digo, donde yo he estado es lo que nos han dicho. Entonces, si le preguntamos a alguien, a un católico, que si todos pueden ser salvos, van a decir que sí. Ya nos robaron también esa autoridad, no nada más como puse aquí yo el título, citas bíblicas que nos han robado, no. Ya nos robaron también la autoridad. Defendamos eso, porque hasta de eso se nos va a pedir cuenta. Las citas bíblicas que había puesto yo que nos han robado son las típicas que usan ellos. Primera de Timoteo, Dios es único y único también el mediador entre Dios y los hombres. El nombre de Cristo Jesús. Sí, la usan porque nos critican de pedirle a los santos. Entonces, yo ahí mi desenglose era demostrar por qué sí le podemos pedir a los santos. Romanos 19, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y lo crees en tu corazón. Te enseñan que con confesarlo ya eres salvo. Y vemos que no es así. Jesucristo da una lista de cosas que debemos hacer para poder ser salvos. Entonces es eso. Fuera de la iglesia católica, apostólica y romana, no hay salvación. Es triste, pero hay que asimilarlo para que tengamos de este modo el valor de instruirnos y hacer ver a las personas que tienen que regresar a casa, que tienen que regresar al camino verdadero, reconocer al Papa, reconocer la jerarquía y obedecer a nuestra Santa y Madre Iglesia Católica. Que Dios te bendiga y disculpa si mi forma de decir las cosas no son las mejores, pero pues es la verdad. Bendiciones.